Bueno, hermanos, hemos estado estudiando antes del paréntesis que tuvimos el ciclo de estudios sobre la adoración. Hemos estado estudiando sobre el libro de Jueces y veníamos en el capítulo, hasta el capítulo 11. Eh, Ahí en el canal de YouTube hay una lista de reproducción que se llama Estudios de Jueces. Ahí pueden encontrar todos los estudios anteriores. Si quieren retomar el hilo para los estudios que hacen falta de aquí en adelante. El último estudio que se había tratado sobre esta serie fue el capítulo 11 y preparando el estudio de esta noche, pues yo decía, oiga, pero ¿qué pasaría? El capítulo 11 termina ahí en un casi que punto seguido y empieza el capítulo 12 del versículo 1 al 7, que debió haberlo tocado el hermano Andrés en su último estudio, porque son 7 versículos ahí como que quedan. Y tuve el propósito de empezar con el versículo 8 del capítulo 12, y de hecho así lo hice, y terminé de preparar mi estudio, porque esta noche vamos a hablar sobre el número 12, capítulos 12 y 13, y ya con archivo guardado y finalizado y terminado, listo para presentar, pues el Señor puso ahí en mi corazón unas ideas relacionadas con el versículo 1 al 7 del capítulo 12. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Bueno, le he puesto un título ahí como raro si miramos los dos capítulos, y es Familias dedicadas al Señor, y me voy a enfocar con la ayuda del Señor en el tema de la familia, basado en estos dos capítulos. Lo primero que podemos encontrar en los primeros versículos 1 al 7 de este capítulo 12, es que después, como recordamos en el capítulo 11, se había hablado acerca de Jefté, una situación particular de este hombre, hijo de una ramera, y como en la gran mayoría de las historias que encontramos aquí, Dios hace algo particular con, con un hombre sin atributos humanos como para llegar a un llamado del Señor. Pero el Señor lo utiliza, como vimos en el capítulo 11, y después de una salida victoriosa, con un final no tan feliz en el que pues, él le había prometido algo al Señor, y ese algo incluyó o involucró a su hija, y de todas formas, habiendo terminado con una historia en cuanto al llamado que Dios le había hecho, una historia feliz, nos encontramos en los primeros versículos del capítulo 12 con una situación muy particular. Voy a leer los primeros versículos que no están ahí en la diapositiva. Ustedes pueden tomar sus Biblias, que me imagino tienen a mano. Leer el versículo 1 que dice: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo.
Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Una situación muy particular aquí. Después de un hecho victorioso, después de una batalla de victoria liderada por Jefté y obviamente con la ayuda de Dios, la salida de estos hombres, hermanos de la tribu de Efraín, fue proferir una amenaza fuerte y extremadamente agresiva contra Jefté, quizás como premio por lo que él había hecho, lo digo con sarcasmo. Y la amenaza era que lo iban a quemar a él. Versículo 1, final del versículo 1, nosotros quemaremos tu casa contigo. Bastante agresiva la salida de estos hombres. Y la respuesta de Jefté, lo encontramos en el versículo 4, entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad, todos los que estaban con él, los que habían ido a la batalla, y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Yo creo que el propósito de Dios no era esta cifra de 42,000 muertos de su pueblo por una guerra entre hermanos, por una situación que ni le encontramos ningún fundamento, ninguna razón de ser. Murieron 42,000 personas. No es un número menor, no es un número pequeño. Si hubiesen sido 2,000, habrían sido bastantes, pero aún ni siquiera 2,000, sino 42,000 entre ellos mismos. Porque los de Efraín quisieron sencillamente ir a reclamarle que por qué no los habían invitado, pero no con un reclamo amistoso, decirles: oiga, venga, ¿qué fue lo que pasó aquí? Sino en virtud de que ustedes hicieron eso, los vamos a quemar a ustedes y a toda su casa. Una guerra civil fratricida, quiere decir entre hermanos, ocasionando semejante masacre de 42,000 personas. Yo había pensado pasar por alto estos primeros versículos, pero en el enfoque que el Señor ha puesto en mi corazón en estos dos capítulos, hablando de la familia, esto me hace pensar mucho en la misma familia de la fe, pero también en las familias. ¿Cuántas veces por una insignificancia no tomamos posturas agresivas? Quiero decir aquí, hermanos, con todo mi corazón, que estas palabras y que este enfoque que el Señor pone en mi corazón decir de estos versículos, los ha puesto Él a través de
su Espíritu Santo, porque como les he dicho, pensaba pasar por encima de esos versículos. Pero, hermanos, ¿cuántas veces como hermanos, comillas, nos matamos unos a otros, generamos desastres terribles con números terribles, con distanciamientos? Obra de Satanás. Y en la iglesia del Señor, ¿cuántas veces no hay situaciones que generan conflictos? Cuando el Señor ha dicho: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Hermanos, si alguien cree que por alguna razón en particular escogí estos dos capítulos para hablar de algo en particular, quiero decirles que cuando por decirlo así, se repartieron los temas entre los hermanos que estaban en la reunión de hermanos, yo estaba como oyente porque iba conduciendo y solamente dije: díganme, quiero participar, pero denme unos capítulos. Creo que el Señor ha puesto particularmente para mí hablar de este tema, de estos temas. Y hermanos, ver que una victoria en el caso de Jefté terminó en un resultado tan terrible como 42,000 muertos de la tribu de Efraín, nos debe poner a pensar en las actitudes que muchas veces nosotros asumimos. Que el Señor nos libre de caer en situaciones de conflicto que lleven a desastres y a situaciones que de seguro no son la voluntad de Dios. Esto, de hecho, nace de una insensatez tanto de los de la tribu de Efraín y digo yo, por supuesto, de Jefté y sus hombres, porque ellos no tendrían por qué haber respondido de esta manera. Eran hermanos, cobijados por una promesa de Dios para con ellos, todos como pueblo de Dios. Qué triste final, un final que debió haber sido con celebración y jolgorio, terminó en muerte. Tengamos cuidado, porque como hermanos y como hermanos en la fe, Dios nos manda a amarnos los unos a los otros, a tener cuidado los unos de los otros. Y muchas veces se dan situaciones que terminan en estos resultados tan terribles, a partir de la altivez y del orgullo. Porque notamos
una altivez en los de Efraín cuando llegan a hacer un reclamo que no tendrían por qué haberlo hecho, como queriendo decir, venga, y nosotros, como, ¿por qué no participamos de ese convite? Cuando debieron haberse unido para celebrar, pero no. Qué triste. Continuamos. Vienen unos versículos desde el 8 al 13 de este capítulo 12, donde nos habla de tres tristes historias. Aquí no es de tres tristes tigres como el trabalengua, sino de tres tristes historias. Digo tristes historias porque, como también vimos en unos capítulos antes, en cinco, bueno, perdón, en 7 versículos, de 8 al 15, se narra la historia de tres personas. Mientras que para el que sigue, se destinan varios capítulos. El primero, lo encontramos en los versículos 8 al 10, su nombre, Ibsán, que significa ilustre, y dice, después de él, de Jefté, porque se narra allí en la historia que Jefté juzgó a Israel 6 años y murió, Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Dice, después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años y murió Ibsán y fue sepultado en Belén. Los hombres nacen, crecen, se reproducen y mueren, le enseñan a uno en la escuela, yo no sé si todavía, pero a mí me enseñaban eso. Y aquí se resume en 3 versículos sencillos su nombre, que se dice dónde nació, cómo se llamaba, cuántos hijos tuvo, cuántos años juzgó y dónde murió. Pero aún así, en medio de esa historia tan corta, encontramos un hombre que tuvo muchos hijos y muchas hijas, lo cual era normal en aquella época, esos números así grandes. Pero qué triste la frase que sigue, las cuales casó fuera, es decir, sus hijas las dio para conseguir esposos fuera de su tierra, y fuera de su tierra tomó esposas para sus hijos, cosa que estaba prohibida para los israelitas. Pero es todo lo que se dice de él, que además de que tuvo hijos e hijas, hizo lo que estaba prohibido con ellos y con ellas. No dice que unos hijos y que unas hijas, sino casó sus hijas fuera y consiguió hijos, como dije, casó sus hijas fuera, sí, y consiguió esposas para sus hijos de fuera. Nosotros muchas veces como padres, como familias, nos la pasamos en nuestra vida ocupados de otras cosas y haciendo pues la analogía con este texto, dejamos que el mundo entre a nuestros hogares o llevamos nuestros hogares al mundo. Y eso trae consecuencias. Esa contaminación trae consecuencias.
Es todo lo que se dice de este hombre. Enseguida encontramos a un hombre de nombre Elón, cuyo significado, el significado de su nombre es fuerte o roble o fuerte como un roble. Dice el versículo 11, después de él, o sea, de Ibzán, juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Nada para decir de él. Alguien dirá, oiga, pero no, pues bueno, que de uno no tengan nada que decir, que nadie tenga nada que decir, como a veces decimos coloquialmente. De mí, nadie tiene nada que decir. Yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie. Pero en términos de la voluntad del Señor, digo yo, qué triste concluir así. Primero porque fue un juez de Israel que no tuvo una historia para contar, no se dijo nada de él, solamente que juzgó a Israel 10 años y que murió y que fue sepultado en su tierra, que era Zabulonita. Y el hombre que sigue, después de él, juzgó a Israel Abdón. Abdón quiere decir siervo, hijo de Hilel Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Un hombre con muchos hijos, con bastantes nietos, buena vida, una vida de reconocimiento, de prestigio, porque tenerle a cada hijo y a cada nieto un asno se requería dinero para hacer eso, que andar sobre un asno era para los personajes reconocidos, ilustres, prestigiosos. Y hermanos, me llama la atención aquí ver en estas tres cortas historias que en contraste con lo que vamos a encontrar en el siguiente capítulo, nada que ver ni con altares, ni con servicio al Señor, ni con hacer cumplir los mandatos del Señor en cuanto a los enemigos, ni nada, dedicados a la buena vida, a vivir sabroso y sin un servicio para el Señor. Y el primer versículo del capítulo 13 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Creo yo que el resultado de todo este tiempo, que fueron en este último 8 años, bueno, tengo mi Biblia, 8 años, en el anterior 10 años, 18 años y en el anterior 7 años, 25 años en los que no pasó nada. Eso llevó a la decadencia. Y más atrás, estudio que pueden encontrar ahí en la lista de reproducción del canal de YouTube, hablamos de algo similar que sucedió. Cómo la falta de actividad, la falta de servicio en la obra del Señor puede conducir a la decadencia espiritual.
¿Cómo llevar años sentados haciendo nada? Congregándonos, sí. O sea, de estas tres personas no se dice ni que fueron idólatras, ni que hicieron lo malo, ni que condujeron a nada maluco, no se dice nada de eso. Piadosamente parece ser bien, pero sin una actividad para la honra y la gloria de Dios. Y el resultado de eso fue la decadencia. Y en el primer versículo del capítulo 13 nos dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo y Dios los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Habían pasado 25 de buena vida, de flejes, de chéveres, sin hacer nada, sino dedicados a sus hijos, hijas, nietos y todo tranquilo. Pero eso condujo a la decadencia espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted, hermano querido y hermana querida, en el servicio al Señor, en su disposición para el Señor? Hay cosas en relación con la familia que ya no pudimos arreglar en lo que tiene que ver con hijos, quienes tenemos hijos adultos. Pero hay otras cosas en relación con el servicio en la obra del Señor en las que sí podemos enderezar nuestro camino, digo, en quienes hemos sido quizás negligentes. Dejar de serlo y dejar de estar pensando en nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, como vemos en los capítulos anteriores, o lo que es peor en los versículos anteriores, perdón, o lo que es peor en el caso de Elón. Nada, nada, absolutamente nada se dice de él. ¿Dónde está nuestro enfoque, queridos hermanos? Mateo 6, versículos 19 al 21 nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su tesoro? Quiero preguntarle. Como Abdón, en sus hijos y en sus nietos, como Ibzán, con hijos e hijas, viviendo mezclado en su relación con las cosas de este mundo, porque donde esté vuestro tesoro, dice la palabra del Señor, allí estará también vuestro corazón. Como ya lo mencionamos, empieza el versículo 1 del capítulo 13 diciendo que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, por lo tanto Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y Dios, como es normal en cada una de las historias que hemos visto, obra de una manera particular. Recuerden que él escogió al hijo de una ramera, Jefté. Escogió a un zurdo, lo cual no era una cosa de que vanagloriarse, sino era una vergüenza ser zurdo. Y así, la obra de Dios no es de acuerdo a la forma de pensar del ser humano. Y Dios, en medio de este momento crítico que tenía su pueblo,
escoge a una pareja, de él se conoce que se llama Manoa, de ella no se conoce su nombre, solo se dice que era estéril. Y recalca diciendo, como por si a alguien le queda alguna duda, y nunca había tenido hijos. Pero como esa es la forma en la que Dios obra de forma particular, dice el versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. El llamado de Dios se hace de manera particular. Si usted cree que por ser buen orador, usted debe ser predicador, va por el camino equivocado. Esa no es la manera en que Dios obra. Lo primero es el llamado de Dios y la actividad es Dios, porque dice la palabra del Señor que Él mismo constituyó a unos maestros, a unos evangelistas, a cada quien Dios le da lo que tiene que hacer. En la historia del capítulo 11 encontramos a un hombre sin atributos para ser líder, una cosa absolutamente vergonzosa, si hoy día lo es, en esa época mucho más, ser hijo de una prostituta. Y a él Dios lo quiso resaltar, dándole liderazgo. Aquí en este caso a una mujer estéril, Dios la quiere usar para poner en ella la persona que había de liberar al pueblo de Israel del dominio de los filisteos. Interesante lo que sigue en relación con la actitud de Manoa y de su esposa. Dios le dice en su aparición a la mamá de Sansón, dice, ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ojo, no confundir esta palabra nazareo con nazareno. Nazareno eran los nacidos en Nazaret, y nazareo era una condición especial de ciertas personas, que significa algo así como consagrado, como separado. En Números capítulo 6 encontramos las características de estas personas. Voy a leerles porque no lo tengo ahí relacionado. Números capítulo 6 versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Y más adelante en el relato de la historia vamos a ver qué cosas de esas quebrantó Sansón en su vida. Pero es interesante notar aquí que el llamado, porque el que Dios se le aparezca a la esposa de Manoa,
es el llamado para decirle, venga, usted es estéril, pero usted va a concebir hijo. Y ese hijo va a ser separado, va a ser consagrado. Y usted tiene que cumplir con unas condiciones en relación con ese hijo. Qué interesante la actitud de ella. Inmediatamente ella va, le cuenta la historia a su esposo de lo que le acaba de pasar. Y miren lo que nos encontramos en el versículo 8, después de que ella le ha relatado a Manoa lo que pasó. Dice el versículo 8, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa actitud al saber que en nuestro hogar estamos esperando un hijo? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por instruirnos en cuanto a lo que el Señor nos muestre que hemos de hacer con ese niño que ha de nacer? ¿No es cierto que todos nos preocupamos por empezar a comprarle ropita, la cunita, el cochecito, hacer ahorros para comprar pañales, para comprar la lechecita y empezar a pensar que si nos ofrecen un seguro de estudio, que para la universidad, así eso pase dentro de 16, 17 años, pero empezamos y tenemos la capacidad de hacerlo, hacer ese ahorrito y abrirle una cuenta de ahorros, de no sé qué, programada para no sé qué cosas, para que el niño no va a tener problemas más adelante y a pensar en dónde lo va a poner a estudiar, qué voy a hacer con él. Pero alguien le ha dicho al Señor con preocupación que le enseñe qué hacer con ese niño que ha de nacer. Y qué bueno que este mensaje llegue a aquellas parejas jóvenes que están levantando sus familias, que tienen hijos pequeños en sus hogares o los que están esperando un niño. Es cierto que nosotros lo que hacemos es decir, ya no puedo hacer esto para el Señor porque es que vamos a tener un niño. Ya no puedo desarrollar tal actividad porque es que, ¿será esa la voluntad del Señor? Por lo menos en este ejemplo de Manoa y su esposa, los vemos muy preocupados con lo que el Señor les muestra que ellos tienen que hacer con ese niño que van a hacer. Versículo 12. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Están buscando la dirección de Dios en relación con esa bendición que Dios les está dando. Qué buen ejemplo. La responsabilidad de ellos quedó cubierta. Vamos a ver que Sansón tenía rebeldía en su corazón en algunas cosas y hizo varias cosas, que eso lo iremos a ver en los estudios que vienen, que no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, con el plan de Dios, con su consagración, con su separación, con lo que Dios había exigido de él. Pero sus papás siempre estuvieron preocupados y ocupados y pensando qué era lo que Dios quería con ese hijo.
que iba a ser consagrado, separado para Dios. Y miren lo que sigue. Encontramos en el relato que Manoa le dice al ángel de Jehová, versículo 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito, está ahí, y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar hasta los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Hemos tenido esta actitud cuando hay un hijo en camino, cuando en nuestro hogar vamos a recibir esa bendición. De hacer un altar al Señor y manifestar nuestra gratitud con Dios por esa bendición. O lo que mencionaba hace un momento, empezamos a usar la situación como excusas para limitar lo que hacemos para el Señor. Yo no juzgo a nadie y de hecho, sobre todo en el caso de las hermanas, pues hay un momento y varios momentos en los que su condición les impide, les imposibilita hacer muchas cosas y no estoy juzgando eso. Pero sí he notado en muchas ocasiones que la bendición para un hogar, la bendición de un hijo para un hogar se convierte en una excusa para dejar la actividad en la obra del Señor. Y yo muchas veces digo algo que puede sonar o no puede ser, puede ser recibido de una manera que no es. Y es que muchos de nosotros ya hemos pasado por ahí levantando hijos e hijas. Y hemos tenido entre nosotros hermanos muy dedicados a sus hogares, hermanos obreros de tiempo completo, misioneros y otras familias con buen número de hijos y que aún con los hijos buscan la manera de seguir haciendo una actividad para el Señor. Y no lo estoy diciendo yo, estamos viéndolo aquí en la palabra, que esa bendición de un hijo y además un hijo apartado para el Señor es una ocasión para ofrecer sacrificio al Señor. Y encontramos otras historias como estas en las que se nota que la bendición es manifiesta de manera práctica en cuanto a que el niño está dedicado realmente para el Señor. Lo notamos en el caso de Samuel, en este caso de Sansón, en el caso del mismo Señor Jesucristo. Hay que tener cuidado con eso. Obviamente hay que respetar las posturas de cada uno, pero delante del Señor, lo que el Señor quiere de nosotros es que tengamos una vida agradecida con Él por todo lo que nos da muchas veces, y no solamente en este aspecto, sino en otros aspectos de nuestra vida. Las bendiciones que Dios nos da, las convertimos en excusas para limitar nuestro servicio en la obra del Señor.
Y el Señor obró un milagro, dice aquí, en medio de esta adoración de Manoa, y supongo, no menciona ahí, pero ahí supongo que estaba la esposa. Gratitud manifiesta. Hay un momento en el final del capítulo, de los versículos 22 y 23, donde contrasta la actitud de él con la actitud de ella. Versículo 22 dice, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Como quien dice, esto como que no se podrá cumplir porque por lo que acabamos de ver es la gloria de Dios la que hemos visto. Y ellos sabían que eso no estaba permitido. Y miren la expresión de esta mujer llena de fe, una fe que se muestra desde cuando se le apareció el ángel de Jehová a anunciarle. Pues cualquiera otra incrédula habría dicho, "Ay, quién sabe qué pasó, es alguna cosa ahí que me están jugando una cámara escondida". Ella creyó, le contó a su esposo y vino todo lo que ya hemos conversado. Y aquí, ante la declaración de él de que ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto, ella responde, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Cierto, totalmente cierto la postura de ella. Con una altísima dosis de su fe puesta en Dios. ¿Quién más que ella para saber que era estéril? Pero aún en su condición se estaba aferrando de la promesa de Dios para creerlo. Y aunque Manoa estaba atemorizado, asustado, creyendo que iban a morir, en alguna manera no dándole crédito a todo lo que habían visto en cuanto a su cumplimiento, ella está aferrada, segura del cumplimiento de esa promesa. Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Hermanos, qué importante la sumisión de nuestros hogares a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros quizás podamos contar historias de la manera en que hemos fallado en ser totalmente fieles al Señor, no dudar de sus promesas y presentar nuestros hijos y ocuparnos en nuestros hijos en cuanto a la actitud que veíamos de Manoa y su esposa, de decirle al Señor, Señor, ¿cómo hago con este hijo para presentárselo a usted? Decía que muchos hemos fallado, pero eso sirve de ejemplo para poder hoy día hablar con autoridad en cuanto a lo que no se debe hacer. Notamos que lo más importante es la familia, pero dedicada al Señor. Vimos en el capítulo 12 ejemplos de personas que se dedicaron a vivir bueno, no se habla mal de ellos, ni que fueron idólatras, ni que fueron nada de eso. Pero sus vidas no estaban centradas en Dios. Su actividad no, por lo menos eso no nos muestra la palabra del Señor, que su actividad no estaba centrada en darle la honra y la gloria a Dios.
Y eso además de que pone a las tres personas ahí en un resumen muy cortico, en combo de tres, porque no hay nada que decir de ellos, sino que además el pueblo que ellos estaban llamados a juzgar, a dirigir, entró en decadencia espiritual. Quizás, digo yo, producto del descuido de ellos. Hermanos, como familias, tenemos que ocuparnos del servicio al Señor. Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué preciosa declaración, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como vamos a encontrar en el relato de los capítulos que siguen, no necesariamente eso garantiza lo que va a pasar más adelante, porque encontramos a un Sansón desobediente, rebelde, pasa por encima todo lo que Dios había ordenado para él, pero fue la decisión de él. Los padres hicieron lo que estuvo en sus manos y lo notamos aquí. No nos relata la palabra del Señor y quizás lo vamos a ver en los estudios siguientes. Si hubo algún error de parte de ellos, quizás sí, pero en esta parte son un ejemplo en cuanto a su preocupación por hacer lo que Dios quería que ellos hicieran en relación con su hijo. Y qué bueno que todos nosotros podamos decir esto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. No, yo y mi casa nos conectaremos por Zoom a todas las reuniones. No, yo y mi casa vamos a asistir sagradamente todos los días de nuestra vida a las reuniones. Eso es muy importante. Pero aquí se está hablando de servir al Señor, de dedicar nuestras vidas para la honra y la gloria de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por estas historias de la palabra tuya que nos muestran la voluntad tuya para nosotros. Señor, ayúdanos para que en nuestros hogares tú seas el centro, que nuestros hogares sean un lugar de testimonio para tu honra y tu gloria. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser ejemplo para otros. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden a ti. Padre, oramos por cada uno de los hogares que están conectados en esta reunión a través de esta plataforma en esta noche, para que tú seas, oh Dios, derramando abundante bendición en cada hogar. Tú conoces las necesidades de cada uno, tanto materiales como espirituales. Conoces, Señor, donde hay hijos e hijas rebeldes, apartados de ti. Como vamos a ver en esta historia de Sansón, en muchos casos, no es la responsabilidad de los padres, sino la obra de Satanás en corazones rebeldes. Pero, Señor, tú sabes que eso ocasiona aflicción en los padres. Rogamos, Señor, por cada hogar para que tú obres en cada circunstancia y conforme a tu voluntad. Te alabamos, oh Dios, exaltamos tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano Saúl, muchas gracias por su enseñanza. Hermano Gabriel, buenas noches, que el Señor le bendiga. Gracias al Señor. Bien, hermanos. Hermano Saúl. Hermano Jairo. Bendiga, hermanito. Gracias. Gracias.
Les recuerdo a todos los hermanos que en el canal de YouTube, en la sección listas de reproducción, encuentran todos los estudios del libro de Jueces. Entonces, si quieren darle una repasadita a los estudios anteriores, ahí los van a encontrar. Canal de YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, lista de reproducción, estudios de Jueces. Bien, hermanos. Bueno, hermano, gracias y el Señor les bendiga. Buenas noches para todos. Gracias, hermanito. Buenas noches. Ay, hermana. Ana María Lucía. Hermanito, buenas noches para todos. Dios bendiga. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Bien, amén. El hermano Edín llevaba como 2 años sin verlo. Muy linda. Mira, asome la cara, hermano Edín, que llevo como no sé cuánto tiempo sin verlo, hermano. Eso. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Saludarlo. A todos. Ven. Hola, hermano. Hermano, esposo de hermano Saúl, ¿cómo está? Bueno, Jairo. Me ha ido. Pajarito cantaba. Chao, chao, mis hermanos. Chao, hermanitos. Ahí queda el hermano Germán hasta que se vaya el último. Gracias. Muchas gracias, hermano. Hermano Gabriel, ¿cómo está, hermano Gabriel? Bien, hermano, bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermano. ¿Ustedes ¿Cómo están por allá, por su casa? Bien, hermano, gracias. ¿Están? Bien, hermano, gracias. Ah, gracias a Dios, me alegro mucho, hermano. ¿Venecia es que se llama el pueblo donde usted vive? Venecia. Bienvenidos por acá a Venecia cuando me quieran visitar. Está bien. Pero en Europa. Valle. No, Venecia está ubicado al suroeste de Medellín, zona cafetera de Antioquia. El pueblo es un pueblo muy pequeño. Entrando al pueblo hay una tabla que dice bienvenido a Venecia. Y detrás de la tabla dice se acabó Venecia. Es un pueblo muy bonito. Muy agradable, Cerrotusa, una caminada muy buena. El hermano Andrés Nun se hizo esa caminada, se subió hasta la cima de la montaña. Y es muy bonito. Nos vemos el sábado, yo, hermano. La reunión de parejas a las 7 de la noche. Gracias, hermano, por la invitación. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Una feliz noche para todos. Buenas noches, hermano Germán. Gracias, igualmente. Igualmente. Hermanos. Buenas noches, hermano. Amén.